Se fueron todos. Bien, vamos a hacer entonces un recorrido por los temas desde el diagnóstico, como les dije. Para eso vamos a ir al aula virtual, cuarto décima y cuarto octava. ¿Está alguien de cuarto octava acá? Sí, los cuatro. Sí, creo que los 4. Nadie de cuarto décima se sumó, ¿verdad? Yo soy No. de cuarto décimo. ¿Vos, Alan, sos de cuarto décima? Sí. Bueno, genial. Tenemos por lo menos un presente de cuarto décima y razones para grabar la clase, todos los ausentes. Vamos a entrar a cualquiera de las dos aulas porque los materiales son los mismos. No sé si vieron que a veces el encabezado dice cuarto octava y cuarto décima, a veces dice solamente cuarto décima, a veces solamente cuarto octava. ¿Esto lo reconocen? ¿Usan Classroom ustedes? Sí, sí, obvio. Sí. Yo no, profe. Bueno, estás viendo cómo entrar, ¿no? Sí. ¿Viste los pasos? No. Una vez que estás en Gmail, ¿sí? Te vas al botoncito que está acá. ¿Ves el mouse? Acá. Una vez que haces clic ahí, buscas Classroom. Creo que ya la pasé. Acá, el pizarrón. Una vez que entras a Classroom, están las aulas de las que formes parte. Haces clic en el aula. Después de hacer clic en el aula, si están organizadas las materias por carpetas, las encontrás en trabajo de clase. ¿Ven? Acá están las de historia, por ejemplo. Están sueltas, pero son las de historia. Acá están las de geografía. Historia está vacía. Deberían ir ahí, pero como no son mías, yo no toco. Matemática. ¿Sí? Primer material. Ponemos ver más para que se despliegue para abajo. Primer material, diagnóstico. Esto Profe. fue... Sí, decime, Alan. En el coso me aparece a usted, no me aparece de lo que está hablando. Ay, ¿en serio? ¿Por qué no me dijeron antes? ¿Por qué no me dicen antes? Avísenme. Ay, recién ahora me di cuenta. Yo también estaba prestando atención a lo que estaba diciendo y no me... Bueno, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Vamos de vuelta. Vamos a parar esto entonces. ¿O lo dejamos como un fallido? No, déjelo, porque si no Bueno, empezar todo de que nuevo. corra, ¿no? Que corra, si los errores son parte de la vida. Muy bien. Presentar ahora, ahora sí, toda tu pantalla. Avísenme más rápido si me pasa, por favor. ¿Sí? Bueno, Cuando yo digo estoy mostrando esto y esto, no me dejen quedar como alguien que habla de cosas que no existen y avísenme, profesora, no estamos viendo lo que usted dice. Ahora sí se la ve. Ahora se ve distinto, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, otra vez. Si yo voy ahora al Gmail, ustedes ven el Gmail. Sí. Bien. Entonces, Alan, para ingresar a Classroom, una vez que estás en Gmail, podés ir al botoncito que está acá. ¿Ves el mouse? Sí. A la derecha arriba, le haces clic, buscas Classroom, que es la pizarra, ¿sí? Le haces clic, ingresás a Classroom, están las aulas, cuarto octava, cuarto décima, como les decía recién. A mí me es lo mismo porque los materiales son iguales. Ustedes obviamente tienen que entrar al curso que pertenecen. Van a trabajo de clase. En trabajo de clase están ordenadas algunas materias en carpetas. Primero aparecen las actividades de historia sueltas, después las de geografía, después está la carpeta de historia vacía, después está matemática. Matemática, material 14, 13, 12, 11, 10. Ven que están numerados y ordenados. Ver más. Material 1, ¿sí? PDF. ¿Ven que se pone celeste para hacerle clic? ¿Ven sí. cómo cambia? Clic. Sí. Y estamos en el aula. Estamos en el material de diagnóstico. ¿Ustedes ahí lo ven o le hago zoom? No se ve bien. Bien, Sí. genial. Entonces, en la primera clase, o sea, el primer plan de trabajo, el diagnóstico, hicimos una revisión por ecuaciones, ¿sí? Lineales y cuadráticas. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una relación de igualdad en la que hay letras y números. Es una expresión algebraica, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Se ve que hay letras y números, ¿verdad? Sí, Sí, sí. profe. No es lo Sí se mismo, ve. por ejemplo, a ver,
Vamos a ir de vuelta acá. Vamos a ir acá. Esta es una herramienta que es una pizarra de Google. Les voy a pedir disculpas por la desprolijidad que manejo para usar el pincel, digamos la lapicera con el mouse. Es difícil, no sé si alguna vez usaron Paint. Ay, sí. Cuando digo que es álgebra, por ejemplo, es importante diferenciarla de aritmética, ¿no? Si yo estoy pensando aritméticamente, eso es un 2 más 5, ¿sí? Igual 7. Eso es una relación de igualdad, pero es una relación aritmética. Hay todos números, ¿sí o no? Sí. Sí. Si yo digo que es una relación de igualdad, pero es una expresión algebraica, entonces, por ejemplo, digo, Tiene que tener una incógnita. tiene que tener una letra, ¿sí? La letra es desconocida. Eso es un Tiene que 2. usar el valor de esa. Bien, esto es aritmética, esto es álgebra. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Bien. Sí, Sí. La revisión en el año fue mayormente relacionado a álgebra. Fue relacionada a álgebra, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando volvemos al diagnóstico, a ver que me perdí donde lo dejé. Acá. Cuando volvemos al diagnóstico, vemos que aparece la mayor parte del tiempo, ¿sí? Cuestiones relacionadas a letras y números. ¿Se ve? Sí. Recién hacia el final aparece algo de geometría, con el cálculo de los lados de un triángulo y el cálculo de área y superficie. Pero la mayor parte del diagnóstico es álgebra, es la revisión de lo que ustedes se entiende, vieron en tercer año o deberían haber visto en tercer año. Cuando tenemos una ecuación, vamos a volver a la pizarra, cuando tenemos una ecuación, me voy a acordar de usar las notas que es más fácil. Cuando tenemos una ecuación, por ejemplo, 2 más 5, x igual a 4, estamos en el campo de, entonces, el álgebra, dijimos, ¿verdad? Sí. Esa ecuación tiene una solución simple. La encuentro resolviendo, despejando, ¿sí? El 2 que está sumando acá, ¿cómo se va a ir para allá? Estando. Restando. restando, Y el 5 que está multiplicando, Dividiendo. dividiendo. bien, ahora les pregunto, ¿por qué yo empecé de hablar del 2 y no del 5? Porque el 2 es el que está más lejos de la X, sería. Maite, ¿me hablas vos? Sí. Y decime, ¿por qué vos me decís que está más lejos? ¿Qué querés graficar con eso? ¿Qué querés explicar con eso? Eh, Está más lejos de la incógnita, sería, o sea, ¿Qué es lo que está rigiendo la cuestión? ¿Qué es lo que prima cuando vos hablas así? La separación en términos. términos, ¿sí? Ese más hace Términos. que el 2 esté, digamos, más lejos, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando separas en términos, tenés que pasar primero el 2 que está sumando, restando para allá, y después el 5 que está multiplicando, pasarlo dividiendo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Otra de las ecuaciones que vimos fue ecuaciones cuadráticas. ¿En qué cambia esto? Sigue siendo una expresión alfanumérica, pero ¿qué aparece? ¿Se acuerdan de eso? Ay, Cuadrática. ¿Qué se le suma a esto? ¿Qué va a aparecer? Me acuerdo. Un, Una potencia. una potencia, un cuadrado, ¿sí? Una potencia, pero una potencia en particular, una potencia cuadrada. ¿Sí? Sí. Por eso les decía, vimos en el campo del álgebra un repaso por lo que son ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. ¿De acuerdo? Vimos cómo Sí. se resolvían, cómo se despejaban. Dijimos que en el caso de las ecuaciones cuadráticas, estas tenían una, ninguna o dos soluciones. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? A ver si... No, no puedo hacer zoom, me parece. Me parece que si hago zoom se corta la grabación. Vamos a ver si lo puedo imprimir. Vamos de vuelta a la pizarra. Vamos a cambiar. Vamos a pegar esto.
Es todo muy virtual, ¿verdad? Parece una película futurista. No sé. Sí. Lo bueno de esto, muchachitos, muchachitas o como se definan, saben que es que cuando ustedes llegan a la universidad van a conocer herramientas que otras primeras generaciones universitarias, como quien les habla, no conocían. Yo la primera dirección de correo la tuve a los 19 años y cuando llegué a la universidad y me tuve que enfrentar a herramientas informáticas para manejar y no las tenía, digamos, no tenía los recursos, implicaba, además de estudiar las materias que cursaba, aprender informática. ¿Se entiende, no? Van a tener más recursos si van a la universidad. Así lo digo. Para verle algo bueno, digamos, a todo esto. Ahí es verdad. Entonces, esto es una ecuación cuadrática. ¿Se ve la diferencia con la otra ecuación? La x aparece al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué decimos que va a tener una, dos o ninguna soluciones? Porque en el caso de que yo tenga x, vamos a escribirlo porque si no... La dificultad que tengo con esto es que no hace un cuadrado, por ejemplo. Yo no puedo hacer una potencia con esto. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. A ver, si a mí me queda x igual a la raíz cuadrada de, por ejemplo, 4, ¿sí? Voy a tener dos soluciones. Una solución va a ser 2, eso es una flecha aunque no parezca, y la Y otra un 2 solución, negativo. exacto. ¿Quién me habló, Franco? Sí. Va a ser menos 2, ¿sí? ¿Por qué? 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es 4, ¿sí? En el caso de que la ecuación cuadrática llegue a ser x igual a la raíz cuadrada de 0, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 0? 0. 0, 0. ¿sí? El 0 no tiene signo, eso es un 0. Entonces, tiene dos soluciones, tiene una solución. En el caso de que al resolver la ecuación cuadrática llegamos a que x es igual a la raíz, por ejemplo, de menos 4, ¿cuántas soluciones tiene esto? ¿2 también? No, en este caso no existen soluciones. Y no existen soluciones ¿por qué? Porque la raíz cuadrada, por definición, implica que vos tenés que tener dos números que multiplicados por sí mismos te den el radical, te den lo que Ajá. está adentro. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, para que un número te dé menos 4, ¿cómo vas a hacer? Si vos multiplicás 2 por menos 2, ¿cuánto te da? Menos 4. 4. Menos 4 te da. Menos 4. Y, y menos 2 por 2, ¿cuánto te da? Menos 2 por 2. Ahí sí da 4, ¿puede ser? No, menos por menos y más por menos Más. es menos. 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 ¿Sí? Vamos a verlo en otra. Vamos a verlo en otra. Lo que pasa es que quiero escribir en notas porque me parece que se ve mejor, pero... Ah, miren, le puedo cambiar. A ver ahí. Ahí se ve mejor por ahí, ¿no? Vamos a ver. Si estábamos recuérdenme por favor. Sí, ahí está. Regla de los signos. Si yo tengo, ¿se ve menos incluso? ¿O se ve mal? Se ve Se mejor. nota. Se ve bien. ¿Sí? Sí. Si yo tengo más por más, eso parece la cara de un payaso, o tengo menos por... Uy, menos por menos, entonces tengo como resultado más, ¿sí? Signos Sí. iguales, al multiplicarse o dividirse, el resultado es más. ¿De acuerdo? Sí. Sin embargo, si lo que tengo es
Sin embargo, si lo que tengo es... ¿qué lápiz tengo? Tengo lápiz blanco. Signos diferentes. Signos diferentes, muy bien. Tengo que coordinar usar la herramienta más pensar y a veces me quedo tildada. Gracias por la ayuda. Si tengo signos diferentes, o sea, más por menos o menos por más, entonces la solución es Negativa. negativa. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es 4 y esto es 4, en ambos casos la solución es Negativo. Menos negativa. 4. Entonces, en este caso, ¿sí? No existe solución en números reales. Los números reales son esos que no son los complejos. Los complejos todavía no los vieron. Pero los números reales se componen por los números naturales, los números enteros. A ver si lo puedo mostrar. Números reales. A ver. Acá estamos. Esta está buena. Los números reales se componen por los números enteros, los números naturales. ¿Se ve la imagen? Sí. Sí, Sí, sí. profe. Sí, Los números naturales, que son enteros y positivos, 98, 0, 12, 2, etc. ¿Sí? Los enteros, que además son negativos, ¿sí? Contienen a los naturales. Los racionales, que son los números con coma, los números fraccionarios y los números decimales periódicos puros o impuros. Sin embargo, los números irracionales son, digamos, los que tienen la característica distintiva alrededor, en comparación con los demás, y son los que, por ejemplo, son números infinitos, ¿sí? Como la raíz de 2, la raíz de 7, el número pi, no tienen un final. Si ustedes dividen, por ejemplo, 2 entre 3, les queda 0,6666666 hasta el infinito, ¿sí? Esta clase de números tienen infinitas cifras, pero no son repetidas. ¿Se entiende eso? Sí. El conjunto de todos estos números, ¿cómo se llama? ¿Números qué? Reales. 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 Bueno, esta raíz que vimos recién, ¿dónde estábamos? Esta raíz que vimos recién no tiene solución en ese campo de los reales. Se necesita otro campo numérico que todavía no vieron para responder a esa ecuación. Pero a grandes rasgos, algo así vimos de de ecuaciones cuadráticas. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. sí. ¿Tienen preguntas? No. No. Bueno, seguimos entonces. Hablamos de por qué tenían dos soluciones, hablamos de la representación de esas soluciones. ¿Sí? Para eso lo que voy a hacer... ¿Dónde estoy acá? A ver. Entré 2 veces, genial. Lo que voy a hacer es entrar a la resolución del diagnóstico a la vez. Así vemos el material 2, que tiene las resoluciones de esas actividades que tenían para resolver. ¿Sí? Acá está planteado el tema de la raíz de 25. Está explicado esto de por qué tiene 2 soluciones. Está tácita la regla de los signos. Está la representación numérica de una ecuación cuadrática. Son 2 puntos en la recta, ¿sí? En una dimensión. Está hecho un planteo sobre ecuaciones cúbicas, pero es un tema que tenía planeado dar en clase y eso me quedó en la planificación, en las clases normales digo, así que vamos a ver si seguimos después con polinomios o seguimos con trigonometría, esto lo vamos a omitir. Hablamos de las soluciones cuadráticas, de las ecuaciones cuadráticas, perdón. Resolvimos otra ecuación más, hicimos la verificación. ¿La verificación se entendió lo que es? ¿Lo manejan igual de otros años? Sí. 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 En este caso, Me por cuesta ejemplo. un poco la verificación, pero lo entiendo. ¿Me hablas vos, Maite? Sí. Bien, vamos a ver si... Esto no sé si se puede editar. Vamos a empezar otra, si no. Si yo tengo 2x más 5 igual a... Díganme un número. Que después la ecuación de entera, ¿eh? El 5 va a pasar restando, acuérdense de eso. 11, ¿puede ser? Sí. 11. 11. Bien, empezamos a resolver.
¿Cómo queda? ¿Quién está más lejos, como decía hoy Maite? El Cinco. 5 pasa en negativo. Entonces me queda 2x es igual a 11 menos 5. ¿Sí? Exacto. ¿Qué más? Restás el 11 y el 5. Quedarían 6 positivo Ujú. y Y el 2 pasaría dividiendo. x es igual a A 6 6 dividido 2. dividido 2. Yo ya estoy poniendo la respuesta. Me suele pasar. X es igual a 3. 3. Bien. Esa sería la resolución de la ecuación. ¿Sí? Me quedó en amarillo igual. Vamos a ponerlo así. Esa sería la resolución de la ecuación. Ahora, recordemos lo siguiente. La ecuación es 2x más 5 y x vale 3. Cuando yo sé que x vale 3, entonces ya no hay una incógnita. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Se me achicó, no? ¿Se achicó? Sí, exacto. Y ni siquiera lo veo ahora. ¿Dónde quedó? Porque eran las 2 en amarillo encima. No hay una Profe, atrás. yo Ahí tengo está. una pregunta. Sí. Bueno, más que nada porque ya se lo había preguntado el primer día de clases, pero obviamente me olvidé. Sí. Que nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer la ecuación, decimos hay que pasar el 5. Y usted había dicho que en realidad era una propiedad. Me olvidé. Esto, me olvidé. Yo lo que hablé en la primera clase fue de la propiedad simétrica. Creo que era Sí, eso. sí, sí. Ahora en la próxima filmina, como dice el presidente, vamos a ver eso. Ok. Yo soy de la época de las filminas también, disculpen. Bueno. A los 34 una vio filminas, eso es lo que pasa. Entonces, les decía recién, ¿qué es la verificación? La verificación es el reemplazo, otra vez, ¿por qué se va? La verificación es el reemplazo. A ver, otra vez. No sé qué ocurre con esto. Voy a señalarlo para que no desaparezca, ¿de acuerdo? A ver, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, muy bien. La verificación es el reemplazo del valor que se encontró como solución en el lugar de lo que era la incógnita. ¿Sí? ¿O no? Porque si x ya no es incógnita y vale 3, entonces lo reemplazo en donde era incógnita y me va a quedar 2. Tengo que dejar de escribir de esta manera y usar las notas porque es horrible. Y me queda 2 por 3 más 5 igual 11, 11. ¿verdad? Sí. ¿Sí? Esta sería la ecuación resuelta y esta sería la verificación. Sí. ¿Se entendió mejor ahí, Maite? Bien. Ahora, vamos a ver si puedo aprovechar esta misma filmina. Cuando decimos pasó restando, pasó sumando, pasó multiplicando, no es magia la matemática. Hay reglas, hay axiomas, hay teoremas, hay propiedades que son las ideas que están, los fundamentos teóricos que están detrás de las cosas. No es que a mí se me ocurre decir pasó para allá y entonces así se resolvió. Ocurre, por ejemplo, que cuando estamos hablando de una ecuación, vamos a poner la ecuación más simple que se nos ocurra. X más 1 igual a 2. ¿Sí? Nosotros decimos en ese caso algo así como el 1 pasa Claro. restando. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, Sí. Lo que pasa en realidad, es una pena que esto no se le pueda hacer enter. Lo que pasa en realidad con esto, ¿sí? Es que se va a hacer del mismo... Ah, ya sé lo que pasa acá. Queda el garabato ese transparente que hice hoy. Acá también. Vamos a usar otra hojita. Ahora sí. Si tengo entonces x más 1 igual a 2, lo que se dice convencionalmente es que pasó
Y ahora sí bajó el 2. ¿Te das cuenta? Es una cosa de locos esto. X más 1 igual a 2, se dice que el 1 pasó restando. ¿Sí? Sí, Bueno, eso es una convención para simplificar. Lo que ocurre en realidad, si imaginamos que una ecuación es una balanza, y lo digo en el sentido de que es una relación de igualdad, ¿sí? Una balanza equilibrada, ¿sí? Supongamos que esto fuera una balanza equilibrada, para no ir a buscar a las imágenes de Google una balanza, porque ya es mucho. Supongamos que esto fuera una balanza de platillos equilibrada, ¿sí? Y de este lado de la balanza está X más 1, y de este lado de la balanza está el 2, ¿sí? Esto es igual a esto, ¿sí o no? sí, Para Sí. que esa relación de igualdad se conserve, si yo hago algo en el lado 1, ¿sí? También tengo que hacer ese mismo algo en el lado 2. Si no, esa balanza se altera, se modifica y ya no es una relación de igualdad, sino que es una relación de desigualdad o es otra relación de igualdad, ¿sí? Dependiendo de qué se trate. El tema es, si yo hago lo mismo de los dos lados, se modifica, pero voy a tener una relación de igualdad equivalente a esta. ¿Qué quiero decir con eso? Si paso a decir que X más 1 menos 1 es igual a 2 menos 1, entonces lo que apliqué es la propiedad simétrica. Es como si sumé, como si no. Resté un 1 acá y resté un 1 acá. Entonces, la balanza, pueden, si quieren, mutear el micrófono mientras, y habilitarlo para hablar. Si no, provoca que yo hable más alto también cuando escucho música. sí, Entonces, lo que opera acá es la propiedad simétrica. Lo que se hace para resolver no es que pasó un 1 sumando o restando, ¿sí? Lo que ocurrió en verdad es que se hizo lo mismo del lado 1 y del lado 2. O sea, se restó 1. ¿Me siguen? sí, sí. Sí. Este menos 1 y este menos 1. Ahora, lo que opera después de eso es lo que se llama propiedad cancelativa. La propiedad cancelativa me va a permitir... Chicos, me cuesta dar clases con no sé quién es, algún romántico de fondo. Es Mariana Grimoldi. Ah, es una Lo que mujer. pasa es que mis Sí. vecinos están escuchando música y Oh, encima el hombre acá al lado está un poco borracho, que digamos, así que mucha atención no me va a prestar. Bien. No, Disculpe entonces... por eso. No, por favor, no me pidas disculpas por tu vecino que está borracho. O sea. No, encima ayer hasta hoy, hasta el día de hoy, estaba con música, mis padres se querían Mira, morir porque sí, mi mamá y mi papá en su casa tienen una situación semejante, al lado, donde denunciar incumplimiento de cuarentena, o si no, mis ruidos. padres, mis padres llamaron y al 911 y no vinieron. Y Eran las 3 de la mañana y estaban despiertos, por lo que me contaron. a este igual es de Cava. Creo que es el 144, una cosa así. Bueno, con las herramientas hoy uno memoriza pocos números, pero sí, es complicado. Nosotros también por el tema de los vecinos de mi mamá y mi papá llamamos a la policía. Qué mal esto va a quedar en la clase, ¿no? Bueno, pero a ver, estamos cumpliendo las normas. Háganle la gamba a la profe y digan, ay, sí, nosotros también llamamos. No, y bueno, la policía lo que me dijo a mí, porque llamé yo, porque mi mamá ya estaba cansada, pasada de que se junten y mucha gente, pero tipo, no sé, 15 personas se juntan, una cosa así. Y lo que me ay, dijo la sí. policía fue que están saturados y que no reciben llamados preventivos ni nada por el estilo, sino que se presentan en un lugar solamente si está ocurriendo un hecho de violencia, digamos asalto, digamos linchamiento, digamos violencia familiar, ¿se entiende? Sí. Sí, Entonces es Sí, sí. complicado, está el estado saturado. Pero bueno, como estamos en la clase de matemática, volvemos. Yo lo que te propongo, Maite, sí. es que si podés, veas el botoncito este. Mira, a ver si aparece. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? Ay, no aparece por esto. A ver. ¿Sigue escuchando la música? No.
Ahí no. Esperé. Ahí se arregló un poco. Bien, mira, lo que te propongo, si no, es que entres a, entres a, vayas al botoncito de mutear Sí. y lo mutees al micrófono y que lo habilites solamente para hablar. Bueno, De hecho, hace que se superpongan menos los ruidos, pero manejalo si ves que bajó el nivel de sonido y lo podemos sí, manejar bien. bajó un poco. Bien, estábamos entonces acá, ¿verdad? Les decía que lo que había ocurrido acá era que se aplicó la propiedad simétrica. Eso significa que de un lado y del otro del igual se hizo lo mismo. Lo que opera después es la propiedad cancelativa. La propiedad cancelativa va a ser el tachar este uno con este uno, el cancelarlos, ¿sí? ¿Para qué voy a restar uno de un lado y restar uno del otro si yo pongo... em, si yo pongo... Perdón, vamos de vuelta, me desconcentré. Si no estaban entendiendo, tienen razón. Hasta acá estábamos bien, menos uno y menos Sí. uno se hace lo mismo de los dos lados, ¿sí? Luego, de este lado, como queda más uno, menos uno, se tachan. Y entonces, es cuando este menos uno desaparece, ¿sí? Y aparece acá restando. No es que pasó volando, es que pasó esto. ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces estábamos en el diagnóstico, estábamos hablando de las ecuaciones, de las representaciones geométricas de esas ecuaciones y de esas inecuaciones. Dijimos que las ecuaciones tienen por soluciones puntos en la recta. No sé si lo dijimos, pero si no lo decimos ahora. En el caso de la ecuación cuadrática que veíamos acá, van a ser 5 y menos 5, al revés, 5 y menos 5, ¿sí? 2 puntos en la recta. En el caso de una ecuación que da 65 tercios, entonces es 21,6, es un punto en la recta, ¿sí? Lo que cambia ahora respecto de las inecuaciones, por ejemplo, es que son relaciones de desigualdad. El punto 5, que es este, ¿sí? Pedía representar inecuaciones en la recta numérica. Las inecuaciones son relaciones de ¿qué? ¿Se acuerdan? No entendí por qué De... estaba el infinito. No sé si es un infinito, pero parece. Ah, bueno, pero no llegamos ahí todavía, Maite. Bueno, A ver, Las inecuaciones las inecuaciones son relaciones de ¿qué? de desigualdad De y las ecuaciones desigualdad. de igualdad. Sí, exactamente. Ahora, lo que cambia es que tenemos un signo de desigualdad. Eso significa que la balanza va a estar inclinada. ¿Se entiende eso, no? Sí. Bien, cuando la resolvemos, ¿alguien me habló? No, no. Pedí agua. Bien, cuando la resolvemos igual que una ecuación, casi siempre, salvo cuando hay un número negativo que la multiplica y la divide, que va a hacer que se invierta ese signo de desigualdad y que pase a ser, por ejemplo, desde menor o igual a mayor o igual, o desde menor a mayor, pero ese es otro caso. Ese, digamos, es un caso aparte. Como regla general, las inecuaciones se resuelven igual que las ecuaciones, ¿sí? En este caso, la inecuación que estamos viendo, a ver si la puedo imprimir. Vamos a la pizarra, me quedó acá.
Ahí tenemos 2, ¿no? ¿La llegan a ver? Sí. Sí. Bien, la inecuación que en el ejemplo 1, ¿sí? Tiene 2 términos con X, 2 términos sin X. Se agrupan los términos con X de un lado, los términos sin X del otro. 5x menos 3x, 2x, menos 8, menos 6, menos 14. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo, queda menos 7. Se resolvió completamente igual que una ecuación. Lo distinto es que en vez de una igualdad, es una desigualdad. Como dijimos, es x menor a menos 7. ¿Cómo sabemos que es menor? Les mandé una tablita, no sé si la leyeron, si la vieron, con los signos. A ver si dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá no. Debe ser en el otro material. Debe ser en el otro material. A ver. Sería material 3. No. A ver acá. No, se me tiene que haber pasado acá. Este es el material 2, ¿no? El que estamos viendo. Bueno, ya lo vamos a cruzar. Si no, en todo caso lo explico. Estamos en el material 1, estamos en el material 2. No sé, en algún lugar la perdí. ¿Saben de la tabla que les hablo o no? No, yo No. no me acuerdo. Diagnóstico. ¿Ahí la ven? Sí. Esos signos yo no los entendí muy bien, que digamos. A ver, tenemos. Nos interesan hasta acá. Ah, Nos interesan hasta acá. Sí. Tenemos menor, mayor, mayor o igual, menor o igual. La forma de identificarlos para mí es tan simple como lo siguiente. Pensar una recta, ¿sí? Suponiendo que eso fuera una recta. Pensar una recta y me sale cada vez peor, ¿sí? Este es el 0, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Lo que va para allá, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? mayor. Mayor. Vean esto. ¿Dónde lo dejé? Lo que va para allá, ¿cómo es, dijimos? Mayor. Mayor. Lo que va para acá es Menor. menor. Lo que va para acá es menor. A eso, si le agregamos un igual, ¿sí? Que a veces lo pueden ver así, lo pueden ver más así, pero es lo mismo. Si le agregamos un igual, además de ser mayor, es mayor y qué. E igual. Sí, y acá además de ser mayor, es mayor y qué. Ah, perdón, además de ser menor, es menor y qué. Menor e igual. ¿De acuerdo? Sí. Esos son los 4 símbolos que nos importan para resolver ecuaciones. Entonces, decimos que esos símbolos representan desigualdad y no igualdad. ¿Sí? Son símbolos que representan desigualdad y no igualdad. En el caso de nuestra ecuación, por ejemplo, la que teníamos hoy, cualquiera de las que teníamos hoy, a ver. Cierto que están todas dibujadas. A ver si lo puedo agarrar. Ahí está. Sería, por ejemplo, así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Lo que cambia es que ahora es una relación de desigualdad. ¿De acuerdo? Se resuelve igual. El 1 que está sumando, decimos, reduciendo, ¿no? Va a pasar restando. Entonces va a quedar x mayor a 1. ¿De acuerdo? Sí.
¿No? No. Lo único que hice yo acá fue reemplazar el símbolo igual por un símbolo de desigualdad. ¿Cambia eso nomás? O Eso sea, es- el resultado va a ser el mismo. No, el resultado no va a ser el mismo, se va a resolver de la misma manera, el resultado no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque seguidamente voy a decir que X es mayor, ahí es el contrario, ¿no? Es mayor a 1, porque pasó el 1 restando, ¿sí? ¿Me seguís hasta acá? Sí. Resolver se resolvió igual, el 1 que estaba sumando pasó restando, ¿sí o no? Sí. Ahora, era más fácil avanzar. A ver, 9. Lo que va a cambiar es la representación gráfica y la solución, porque antes vos tenías un número. Era lo que les decía de se representa un punto. ¿Sí? Se representa un punto. X igual a 5, X igual a menos 5, 2 puntos porque tiene dos soluciones, por ejemplo. Pero acá no hay un igual. Ahora, acá, perdón, no hay un igual. Hay una desigualdad. Se ve el cambio, ¿no? Sí. En ese sentido, la solución va a ser si esto fuera el 0, ¿sí? Para allá se va a infinito, que hoy me preguntaban algo del infinito, o sea, los números no terminan, siguen aumentando para siempre, y allá, digamos, yendo hacia allá están los números más grandes, y van a ser inacabados, son inacabados, por eso es infinito, y acá, ¿qué les parece que va a haber? Menos infinito. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien, entonces, si esto es 1, yo no voy a decir ahora que la solución es x igual a 1, sino que voy a decir que la solución es las x mayores a 1, ¿sí? De 1 para allá hasta infinito, todo es solución. ¿De acuerdo? Todas las x mayores a 1. Todas las x mayores a 1. ¿Se entiende lo que cambió? Sí. Si fuera una ecuación y yo tendría x igual a 1, entonces tendría la recta, ¿sí? Tendría el menos infinito, el más infinito, el 0, lo marco en cualquier lado, el 1 y la solución es ese 1, ese punto, ¿sí? ¿O no? ¿Se ve la diferencia? Sí. Bien, entonces, hicimos una revisión por inecuaciones. Las inecuaciones son relaciones de desigualdad. Las soluciones se representan son conjuntos infinitos. Tienen una representación en la recta al igual que las ecuaciones, es su representación geométrica. Hasta acá estamos con esto. Después vimos sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Que son estos. Seguimos en el campo del álgebra. ¿Sí? ¿Qué cambió acá en relación a las ecuaciones que además de x aparece qué cosa? ¿Se ve? Sí. ¿Qué aparece además de la x ahí? La Y. La y. Otro. Otra variable, ¿sí? Otra Variable. variable. Entonces, a ver si lo puedo agrandar. Ténganme paciencia, ¿eh? Voy mejorando. La clase de ayer fue más trabada que esta. Ustedes no se tuvieron que aguantar la primera clase. En la primera clase me equivoqué bastante más. Me costaron las herramientas. Yo había practicado, pero no es lo mismo que haya gente del otro lado que no la haya. Cuando no hay gente puedes empezar de nuevo, ¿no? Cuando hay gente acá no podés decir, bueno, pará, ponete en pausa que me equivoqué. Bien, sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Las dos ecuaciones son, es visual, ¿no? La cuestión supongo que lo ven, pero esta sería, por ejemplo, la ecuación 1, ¿sí? Sí. Y esta sería, o es, la Sí. ecuación 2, ¿de acuerdo?
Sí. Acá lo mismo, ecuación 1, ecuación 2. Cuando decimos con dos incógnitas es porque tenemos la X, ¿sí o no? Sí, Y otra incógnita que es la Y. ¿De acuerdo? Sí. Como hay letras y números, seguimos en el campo de ¿qué? Que lo dije hoy. álgebra. Ujú. Exactamente, seguimos en el campo del álgebra. Todas estas cuestiones relacionadas al álgebra pues, están en el diagnóstico y son temas que en teoría vieron el año pasado, en tercero, en segundo también. En primero menos cuando les decían la suma de un número más 14 es igual a 6, ¿sí? Y empezaban a ver lenguaje coloquial y simbólico. Y no les decían qué número es ese. ¿Me siguen con lo que digo? Sí, sí. A ver, si yo les digo la suma de un número más 2 es igual a 6, ¿sí? Ese número es una incógnita. Así empezaron a ver Sí. ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en Sí. sexto año o en primero les empezaron a hablar así? ¿Y ustedes tenían que escribir esto? Sí. Después eso dejó de pasar y ya le daban esto y lo tenían que resolver ustedes. Ujú. ¿Sí? Bien. Cuando salieron del campo de los números, o sea, de decir, ay, que estoy por escribir, cuando dejaron de decir 4 más 2 es igual a 6, salieron del campo de la aritmética para pasar al campo del álgebra cuando decían un número más 2. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y esto es lo que se llama ecuaciones en el campo del álgebra. Es una ecuación o un polinomio, si queremos también. Es una expresión algebraica, en definitiva. Es una expresión algebraica de grado 1, porque acá la x está elevada a la 1. Solamente que no se escribe porque la potencia cuando es 1 es neutra. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Lo que diferencia entonces ese otro caso que estábamos viendo de ecuaciones de este caso es que ahora tenemos sistemas de ecuaciones y aparece otra variable. Son dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Sí? La incógnita que aparece es la y. Vamos a dejar de estar en el plano. ¿Vieron que estábamos en el plano, perdón, en una dimensión, en la recta? Sí. Para pasar a estar, ahora sí, ya dije la respuesta antes. ¿Qué dije? ¿Cuál es la respuesta? Van a dejar de estar en una dimensión para estar en dos. El plano cartesiano. Sí. ¿Sí? X, Y. Eh, ¿Sí o no? X, Y. Sí. De esos sistemas de ecuaciones vieron varias formas de resolverlos. El sistema lo pudieron haber resuelto por determinantes, por igualación, por sustitución o gráficamente. En la revisión del diagnóstico, lo que hicimos fue... Vamos a... ¿Dónde está? Vamos acá. Lo que hicimos fue resolverlos por igualación y después resolverlos gráficamente. Cuando resolvemos un sistema por igualación, ¿se acuerdan o tienen idea más o menos de qué se trataba? Sería que hay que simplificar. A ver, Que hay que simplificar. Porque lo que usted dijo, que no sé si se supone que ya lo tendría que haber visto de las dos incógnitas. sí, dos No, sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. eso no me acuerdo. Sé que las ecuaciones eran más largas, Sí, a veces la teníamos que eh, achicar, no me acuerdo la palabra. Y de ahí lo graficábamos. sí, puede ser, simplificar. Es Sí, 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 puede ser. Entiendo, o sea, a lo que estás yendo. También se puede buscar expresar una ecuación de una forma determinada, digamos. En este caso, las ecuaciones lineales, para resolverlas cuando están en sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, lo que se busca hacer es despejar en función de y para poder, o en función de x, digamos, ¿no? En función de y para poder resolver gráficamente y en función de x para poder aplicar alguno de los métodos de resolución y encontrar las dos soluciones. ¿Cuántas soluciones piensan que va a tener un sistema?
2 o más, Hasta 2, hasta ¿sí? 2. Hasta 2. Eso es fundamental, hasta 2. Porque puede pasar lo siguiente, se los explico gráficamente, que considero yo que es la forma más fácil de verlo. Entender. Sí, les pregunto primero, ustedes cuando piensan en una ecuación, me imagino, a ver, con una ecuación lineal, si yo escribo algo de la forma y igual a 2x más 1, ¿sí? La reconocen. Sí. Y si yo haría una tabla al respecto y diría que voy a reemplazar a la x, por ejemplo, por 0, y me va a quedar que y es igual a 2 por 0 más Más 1 y que eso es igual a 1, también reconocen esto, ¿verdad? Sí. A ver si lo puedo poner más chiquito. Y si yo digo además que reemplazo a x por 2, acá va la x, ¿no? Acá va toda la función. Reemplazo a x por 2, estoy haciendo una tabla de valores, ¿no? Sí, sí. Y digo que y es igual a 2 por 2, ahí va un por, más 1, y que eso es ¿cuánto? Que eso es 5, entonces tenemos 2 puntos, ¿no? El punto 0, 1 y el punto 2, 5. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bien, dijimos tenemos entonces el punto, ayúdenme si no me equivoco, 0, 1 y el punto 2, 5. 2, 5. ¿Sí? Esos 2 puntos en el plano, ¿qué forman si los uno? 2 ejes. A ver, no, los ejes ya los tenemos. No. Cuando digo el plano, digo ejes, ¿sí? A ver, vamos a dibujar los ejes. Vamos a sacar el celeste. Uf, perdón por el plano cartesiano. Si no, me la paso saliendo de ventana. Tenemos un plano cartesiano. Tenemos el eje X, ¿sí? Tenemos el eje Y. Imagínense que nosotros estamos hablando de X e Y en ese orden, ¿sí? Sí. Porque así es, no es que estamos hablando así porque se nos ocurre, sino que la primer componente de un par ordenado es X y la segunda es Y. Entonces tenemos 0 para X, 1 para Y, ¿no? Sí. Vamos a decir que esto es 1. Entonces tenemos un punto ahí. 0 de X, 1 de Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en la Sí. otra tenemos 2, 5, el otro punto. Vamos a decir que esto es 1, vamos a decir que esto es 2, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En la unión de... Uy, eso va a ser muy difícil, no voy a arriesgar tanto. En la unión de 2, vamos a ponerle los números igual, ¿no? Esto es 1, esto es 2, esto es 5. En la unión, la intersección, mejor dicho, de 2 y 5, tenemos otro punto, ¿sí o no? Sí. Sí. Otra vez hago la pregunta, entonces. 2 puntos en el plano forman una ¿qué? Ay, me olvidé cómo era. ¿Una forma? ¿Una? ¿Una forma? ¿O un símbolo? Me No niego a responder sé. esa pregunta. No sé, pero estoy pensando. No, pero me niego a responder esa pregunta porque no respondería... Yo No. A ver, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sé que hay que trazar una línea y pero los usted, 2 pero tienen que Y señor estar. los puntos Franco, tienen que estar conectados, si no estaría mal la cuenta. pero Maite, escúcheme una cosa. Dígame. ¿No es Maite usted? Mm, ¿No es Maite? o sea, yo estaba hablando, pero anteriormente estaba hablando un compañero. Sí, Sí. Franco primero y Maite después, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, esto ya te dije. Em, 2 puntos, y lo están diciendo, tenés que unirlos con una Línea. recta. Bueno, Bueno, Una parecido, línea parecido. recta. Suponiendo que eso fuera Una una recta. línea recta, ¿sí? Sí. Suponiendo que eso fuera una La línea vertical. recta. Estoy mejorando, les juro que antes era peor. Les pueden preguntar a los estudiantes de la técnica.
Entonces, suponiendo que eso fuera una línea recta, una ecuación lineal en el plano representa una recta, ¿sí? Sí. Sí. Vuelvo atrás. ¿Por qué hice tantas en blanco? Vuelvo atrás. Dos ecuaciones. ¿Cuántas rectas van a representar? Una ecuación representa una recta. Una ecuación representa una recta. Dos ¿Y ecuaciones, nos representan dos? Dos dos rectas. representan dos, exactamente. Entonces, si yo tengo, ¿sí? Miren las cosas que estamos haciendo. Si yo tengo a esto como la función 1, ¿sí? Sí. Y tengo una función 2, ¿ven? Dejé hojas en blanco porque ahora las vamos a usar. Esta era la función 1, ¿verdad? La que hicimos recién. Sí. Sí. Y la función 2 va a ser una función, a ver, vamos a hacer una fácil, y igual Ahí se fue uno. x menos 3, ¿sí? Sí, Sí. es voluntaria la clase, se pueden ir, ¿qué vamos a hacer? Y igual a x menos 3, ojalá que vuelva, ojalá que se haya desconectado por error, porque se quedó sin señal y vuelva, pero no es como en la escuela que salió del aula y los puedo ir a buscar y chicos, quédense adentro y esas cosas, no. Entonces, vamos a suponer que a x le damos dos valores, por ejemplo, menos 2 y 2, ¿sí? Acaba la función, estoy haciendo una tabla clásica de valores, x menos 3, ¿sí? Esto sería y igual a, ¿cuánto? Menos 2 menos 3, o sea, menos 5. 5, ¿sí? Y en el otro caso tengo y igual a 2 2 menos 3. menos 3, o sea, eso es un 3, ¿eh? Menos 1. Menos, No, espera. menos 1, sí. Tenemos otros dos puntos, ¿sí? Uno es 2 menos 5, recuérdenlo por favor, 2 menos 5, menos 2 menos 5, perdón, y el otro es 2 menos 1, ¿sí? ¿O no? Entonces, los puntos que tenemos son Menos 2, menos 5. menos 2, los separo con punto y coma porque si no sería un número con coma, no un par ordenado, menos 2 menos 5 y Y 2 menos Menos 1. z no, ¿no? 2 menos 1, ¿sí? Tenemos nuestros otros dos puntos. Esta sería la función f2, ¿de acuerdo? Sí. Sí. En rosa tenemos nuestra función. Ay, no tengo rosa acá. Bueno, uso rojo. Es lo mismo. No es lo mismo, pero es parecido. Tiene la base de rojo. F2. ¿Sí? Entonces. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué problema voy a tener acá? A ver. No me va a llegar para tener menos 5. Lo vamos a poner acá como en el límite. Claramente, si acá está 5, no puede estar acá menos 5. Debería estar más abajo. Claro. Pero nos quedamos sin hoja. No se mueve más. No se puede agrandar. Es la limitación, digamos, de esta pizarra. Pero me parece útil por un montón de otras cosas. Entonces, vamos a decir que... ¿Está en rojo esto? Sí. Vamos a decir que tenemos menos 1, menos 2, eso es muy finito, y que acá tenemos menos 5, ¿sí? Uf, Sí. qué difícil escribir acá abajo. Eso es menos 5, ¿sí? Esto es menos 2. Donde esos dos se cruzan, tenemos un ¿qué? Un punto. El primer punto de F2, ¿sí? Sí. Y el otro punto lo tenemos en 2 menos 1. 2 de X menos 1 de Y. Acá iría línea punteada, ¿sí? Donde esos dos se cruzan, tenemos el otro punto. Dos puntos dijimos que forman una ¿qué? Una línea recta. Una línea recta. Esos dos puntos se unen, ¿sí? Imaginen que fuera recta. Y en algún lugar por acá está la solución. ¿Se ve? Sí. Bien. Entonces, un sistema de ecuaciones puede tener una solución, que hoy dijimos a lo sumo una, ¿no? Sí, o dijimos mal. Dos soluciones. Ah, Eran más. estamos respondiendo mal desde el principio. Bueno, qué bueno que ahora lo vamos a corregir. Entonces, un sistema de ecuaciones puede tener una solución cuando las rectas se cortan, ¿sí? Vamos a ver clases de sistemas. Ninguna solución cuando las rectas son paralelas. Ujú.
E infinitas soluciones cuando las rectas se cortan. ¿Me siguieron? Cuando las Sí, sí. rectas se superponen, perdón. Otra vez lo dije mal. Cuando las rectas se superponen. Es demasiado manejar las herramientas más seguir el hilo de la clase y no cometer errores. Estoy aprendiendo, esperemos que nos vaya yendo mejor. ¿Este se ve bien, la imagen, el que seleccioné recién o no? No, ¿no? No, ya la página tiene problemas, vamos a elegir otro. No se llega a entender No, no lo que se está llega a ver, escrito. no es visible. Bueno, pero vamos con esta, ¿no? ¿Esta sí se llega a entender? Pasa Sí, que es un video, pero sí, está bien. no sé cuándo, en algún lugar, va a llegar a... Alguien corta. Bueno, está Profe, explicando como ¿cuántas ella. tiene el eje de álgebra? Vimos que nosotros podíamos Por escribirlo Dios, como la ecuación. no es la mejor idea. Bien, acá se ve. Es otra de YouTube. Me parte un rayo. A ver, ¿acá se ve? Se ve la imagen medio cortada, pero sí se ve. Sí, si no vamos al trabajo. Yo la veo bien. En el trabajo están separados, Ay. pero están. A ver, tenemos una clase de sistema, ¿sí? Sistema compatible determinado, cuando las rectas se cortan en un punto, ¿sí? Que es el caso que vimos recién. El sistema, este también es compatible determinado. Ay, sistema compatible indeterminado. Tenemos el sistema compatible indeterminado cuando las rectas se superponen. Este sí se ve bien, ¿no? Vamos. ¿Este sí se ve bien? Sí. Bien. Sistema compatible indeterminado, cuando las rectas se superponen. Ahí hay dos ecuaciones que tienen la misma recta. Podrían haber superpuesto el verde sobre el rojo también. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y el sistema incompatible, que es cuando las rectas son paralelas, o sea, no se cortan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el Sí. diagnóstico hicimos entonces una revisión por todo eso. A ver, ya abrí tantas pestañas que me mareé. Bien, hicimos una revisión por todo esto. Entramos en el último tema del diagnóstico con ejercicios de trigonometría, o sea, estudio de triángulos. Teorema de Pitágoras, cálculo de área, cálculo de perímetro. ¿Sí? Esto es recién, digamos, un repaso que va a servir para el tema propiamente de cuarto que estuvimos viendo, que fue trigonometría, que vimos razones trigonométricas, que vimos cálculo de área, que vimos cálculo de perímetro, ¿sí? Que vimos una revisión más profunda del teorema de Pitágoras. ¿Me siguen? Sí. Sí. En este caso, tenían un triángulo rectángulo, el que aparece en la figura 1. Acá están resueltos al revés, me parece. Aparece un triángulo rectángulo, ¿sí? Y lo tienen que resolver aplicando el teorema de Pitágoras. Y acá ya sí empezaríamos a hacer una revisión que sale del campo del álgebra estrictamente, porque empiezan a aparecer ahora sí figuras. Si hay figuras, estamos en el campo de... No escuché. Si hay figuras, estamos en el campo de la geometría. Tría. Y ahí tendríamos los tres campos de la matemática a grandes rasgos, ¿no? Hay más, hay superposiciones, sí, pero ahí tendríamos los tres campos de la matemática. Aritmética como cálculo, álgebra como el campo de lo alfanumérico, ¿sí? Letras y números, Sí. piénsenlo así, y geometría como el involucramiento además de formas, ¿sí? El estudio de las formas es la geometría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, antes de empezar, ¿me dan un segundito? En 30 segundos estoy acá. Ok. Bueno, mientras si quieren ustedes también pueden tomar agua, ir al baño, lo que fuese. Yo ya vuelvo. Bueno.
Hola. Hola. ¿Siguen acá? Sí, ¿Jimena también? sí. Sí, Ay, ¿Maite también? piel. Cosa contra el mueble. El que se fue Alan, ¿verdad? Sí. Bien, sí. bueno. Esperemos que la clase se esté grabando con audio. Por ahí me pasa lo mismo que ayer y cuando la quiero escuchar y ver si está bien para subirla, no tiene audio. Alguna vez saldrá bien, supongo yo. Pero bueno, lo que tiene es que si la pauso, después hay que ensamblar videos y vamos a esperar que esté saliendo bien. Estábamos entonces en que en la última parte del diagnóstico ya empezamos a ver algo de trigonometría, sí, trigonometría, de geometría, estudio de triángulos, ¿sí? En este caso, tenían que resolver un triángulo rectángulo, en el primer caso, aplicando el teorema de Pitágoras. Lo vimos en varios de los materiales de las clases escritas. ¿Lo tienen presente? ¿Se acuerdan algo? Más o menos. Poco. Mm. Se ve muy chiquito, ¿verdad? Yo lo veo. Se ve bien. Sí, se ve bien. Bien, tenían que resolver este triángulo. No, este triángulo tenían que resolver, ¿verdad? Este de acá. Acá se les planteaba que era un triángulo rectángulo, se les explicaba el teorema de Pitágoras y se les pedía que de este triángulo calculen qué cosa. La hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Ahora vamos a repasar eso. Ah, no, acá son todas explicaciones. Recién estas son las actividades. Entonces, vamos a repasar esto. Un triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto, ¿se acuerdan de cuánto es? De 90 grados. De 90 grados. Tiene un ángulo recto y dos ángulos ¿qué? Mm, Dos ángulos agudos, que son menores a un recto, ¿sí? El teorema de Pitágoras lo que va a decir, ¿sí?, es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Dicho así, parece alemán, pero les juro que no. A ver, si yo tengo... Vamos a cambiar un poco de color. Qué mal que estoy escribiendo. Teorema de Pitágoras. Si yo tengo un triángulo rectángulo, lo que va a decir el teorema de Pitágoras, ¿sí?, es que la hipotenusa al cuadrado, puedo caracterizarla con h, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el El lado ángulo más largo. enfrentado al ángulo recto. ¿Sí? El que estoy marcando acá terriblemente en rojo. ¿Cuáles son los catetos? Los dos lados que no son hipotenusa. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera, esto puede llegar a ser terrible ya que la aplicación no hace líneas. A ver. Denme un segundo. Configuración, herramientas. Herramientas del desarrollador, administrar barra de tareas, extensiones, ¿no sería esto? No, no sería esto. Bueno, lo que pasa es que tendría que tener los marcadores yo acá favoritos. Ahí está, ahora sí.
Y tendría que poder ir a esta pizarra, que me parece que esta pizarra sí hace triángulos. A ver. Suponiendo que tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo dijimos, se caracteriza porque tiene un ángulo recto, ¿sí? Ahí estaría el ángulo recto, este de acá, ¿de acuerdo? Este sería el ángulo Sí. recto. Sí. El lado enfrentado, dijimos, es la hipotenusa. Este es la hipotenusa, ¿sí? Y los lados restantes son los catetos, ¿de acuerdo? Sí. Bien, suponiendo que un cateto vale 3 centímetros. Y suponiendo que el otro cateto vale, vamos a escribirlo acá, me quedo dentro del triángulo, 4 metros puse, ¿no? Metros, ¿sí? Y me piden que halle la hipotenusa, que encuentre la hipotenusa. El teorema de Pitágoras es una herramienta que sirve para, cuando tengo dos lados de un triángulo, hallar el tercero, ¿sí? Entonces, si tengo el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Lo que voy a hacer es reemplazar. ¿A la hipotenusa la conozco? No. Entonces la dejo igual. Hipotenusa al cuadrado. Eso es igual a, uno de los catetos lo conozco, 4 metros al cuadrado. metros, todo, así afecta la unidad, ¿sí? Y la cantidad. Tenemos 4 metros al cuadrado más, paréntesis, 3 metros al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo? 4 metros al cuadrado, ¿cuánto es? 16 ¿16 qué? metros ¿Metros qué? cuadrados. Cuadrados, ¿sí? Porque 4 por 4 es 16 y metros por metros es metros cuadrados. Sí. Y a eso le tengo que sumar el resultado de 3 metros cuadrados. ¿Cuánto es eso? 9. 3 metros al cuadrado, perdón. ¿9 qué? 9 metros al cuadrado. 9 metros al cuadrado. Ahora, ¿este cuadrado cómo pasa? Este cuadrado. En raíz. Pasa como raíz, ¿sí? Sí. Qué feo que está, ¿se entiende? Sí, sí se entiende. Entonces me queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de Veo. 16 metros cuadrados más 9 metros cuadrados. ¿Cuánto es eso? 20 metros ¿Mm? cuadrados. ¿Mm? 16, no sería. No, pero primero hay que. 16 más 9. Ah, era 9, pensé que era 4. Sí, Perdón, bueno, sí, perdón. no, está bien, está bien. Eso se puede considerar legítimo como El argumento. código, perdón. No, pero, a ver, ese 9 es difícil manejar el mouse para esto. 25 sería. Ahora sí, tenemos 25 entonces, metros eso cuadrados. tampoco parece un 2, pero tienen que tener imaginación para estas Sí. clases. ¿Sí? 25 centímetros cuadrados. Ahora, la respuesta, hoy dijimos que las soluciones de las raíces cuadradas eran 2, ¿sí? Sí. La respuesta de la raíz cuadrada en ese caso es 5 y es menos 5, pero no nos sirven las dos, nos sirve una sola. ¿Por qué? Porque no existen las longitudes negativas. ¿Sí? Yo no puedo decir que la hipotenusa mide menos 5 metros. Acá puse centímetros, era metros. Yo no puedo decir que la hipotenusa vale menos 5 metros, no existen las longitudes negativas. Entonces la respuesta es solamente la positiva, 5 metros. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Es el caso justamente el que vimos en el material de resolución, que era el que estaba planteado en el diagnóstico. ¿Lo llegan a ver? Sí. El ejercicio que tenían que resolver aplicando el teorema de Pitágoras era el caso donde un cateto mide 3, acá está prolijito, ¿ven? Otro cateto mide 4, ¿sí? Y la hipotenusa mide 5. La respuesta correcta es 5. 5. Después, además, tenían que, dado un triángulo que ya no es rectángulo, ¿sí? Sino que es un triángulo oblicuángulo, porque tiene este ángulo oblicuo mayor a 90, ¿sí? Tenían que hallar, ¿qué cosa?
calcular la altura del siguiente triángulo sabiendo que uno de sus lados mide 5, o sea, este, ¿sí? Que parte de su base mide 3, acá, la parte de la base es esta, que su base entera mide 7. Nota, modifiqué el valor de uno de los lados de 4 a 5 para que trabajáramos con números enteros. Ah, bien. Ah, porque en el ejemplo del diagnóstico el resultado daba un número irracional. Entonces en la resolución les expliqué eso. No sé si lo vieron, si se entendió. ¿Están pudiendo ver los materiales? Sí, ¿Sí? ¿Y qué les Sí, parecen? están bien porque los explicas bien. ¿Ayudan? sí. Sí. ¿Se entiende? Bien, qué bueno. Vamos a volver a nuestra pizarra. Esta es, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, es lo máximo que se puede agrandar. Teníamos entonces este triángulo que dijimos es oblicuángulo porque tiene un ángulo mayor a 90. Nos piden que se calcule el área. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del área? No, No. no me acuerdo. No. La fórmula del área, vamos a escribirla acá, así la tenemos presente. El área es igual, ahora cuando la diga van a decir, ah, base por altura dividido 2. ¿Dijeron A o no? No. Ah, No, no. Profesora, ¿qué está diciendo, no? La altura, perdón, el área entonces es base por altura sobre 2. Cuando decimos base de un triángulo, ¿sí? Nos estamos refiriendo a esto, ¿de acuerdo? Sí, Cuando decimos altura, nos estamos refiriendo a esto. La altura va a ser el segmento transversal que va desde la base hasta el vértice opuesto. El vértice es este puntito que resulta de la unión de estos segmentos acá. ¿Se ve? sí. sí. Entonces, cuando tenemos un triángulo, esta cómo se hace para crear una hoja más. Esta no sé cómo se hace para crear una hoja más. Es muy largo hacer esto para atrás, ¿no? A ver, por ahí lo puedo correr. Cuando tenemos un triángulo, entonces, oblicuángulo, como les decía. Imaginen que las líneas están bien ubicadas, es un tanto difícil. Esta que está acá sería la base, la que estoy marcando en naranja. ¿Sí o no? Sí, Sí. A ver, vamos ahí. Esa que estoy marcando en naranja sería la base, ¿sí? Y la altura sería, o es, mejor dicho, el segmento que va de forma perpendicular, o sea, formando 90 grados, desde la base hasta el vértice opuesto, que es la línea que estoy marcando en amarillo. ¿De acuerdo? sí, Sí. Entonces, la fórmula del área de un triángulo, dijimos, la fórmula del área es igual a base por altura dividido 2. Esta es la base, esta es la altura. ¿De acuerdo? sí. Sí. Entonces, esta es la base, esta es la altura.
En el triángulo que tenemos para resolver ocurre lo siguiente. Conocemos la base, que ¿cuánto es? 7 7. metros. 7 metros, exacto. Pero no conocemos la altura, ¿de acuerdo? Sí, ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Al trazar la altura, el triángulo principal se divide en dos triángulos. Este triángulo sí lo conocemos, lo vimos recién, lo acabamos de resolver aplicando teorema de Pitágoras. ¿Qué clase sí. de triángulo es? Este, que se forma acá. El que sería de 5 metros hipotenusa, 3 metros de cateto y A como cateto. ¿Es un triángulo qué? No me olvidé. ¿Qué desastre? ¿Es un triángulo qué? A ver si puedo volver acá. ¿Qué clase de triángulo habíamos creado hoy? ¿Triángulo qué? Rectángulo. Rectángulo, ¿sí? Se caracterizaba por tener el ángulo recto, ¿sí o no? Dijimos que Sí, cuando eso pasara podíamos aplicar teorema de Pitágoras, sí, ¿no? Sí. Bien, en este caso, acá está nuestro triángulo rectángulo, ¿lo ven? sí. Acá está nuestro ángulo recto. A ver, lo voy a marcar en celeste. Acá está nuestro ángulo recto, ¿sí? Entonces tenemos un triángulo rectángulo, obviamente me va a salir más o menos. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Este lado cuál es? El que está enfrente al ángulo recto. ¿Cómo, profe? El lado que está enfrentado, si se escucharon gritos justo acá en el departamento de al lado y me distraje. Y ahora el tren. ¿Cuál es el lado enfrentado al ángulo recto? La hipotenusa. La hipotenusa. Muy bien. Vamos a poner negro, pero ya no se ve casi nada. La hipotenusa, ¿sí? Hago una notita para que se vea mejor. Como quieras, profe. ¿Qué pasó? Voy a escribir cualquier letra porque no me deja si no escribo ninguna letra, ningún símbolo, ningún signo, lo que fuese, usarla. El texto no se le puede cambiar de color. Me va a quedar un punto gigante. A ver. Bueno, molesta menos que poner todo el texto. Tengo un triángulo rectángulo, tengo un ángulo recto, tengo el lado opuesto, que es la hipotenusa. Los otros lados, ¿cómo dijimos que se llaman? Son catetos. Catetos. ¿Sí? Cateto A y 1, B. cateto 2. Y dijimos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los De los cuadrados, la suma de los cuadrados de los catetos. Acá sería un cateto, acá sería el otro cateto, y acá tenemos datos. La hipotenusa la conocemos. ¿Cuánto mide? 5 metros. 5 metros. No voy a poner las unidades de medida para no quedarme sin lugar, ¿sí? Pero lo que corresponde es ponerlas. Las unidades de longitud, ¿sí? Entonces tengo 5 metros al cuadrado. Yo estoy poniendo solamente el 5, porque si no me voy a quedar sin espacio. Tenemos conocido un cateto, que ¿cuánto mide? 3 3. 3 metros, ¿sí? Al cuadrado. Y desconocido el otro lado, que es el cateto restante, ¿sí? Que es este. Sí. Y ahí pasamos a resolver. Es una ecuación simple, digamos. Es una ecuación cuadrática. Esto podría ser una X. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces yo tengo... A ver si esto se puede mover. ¿Qué pasó con mi notita? Me parece a mí desapareció. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Otra vez? Ah, ok, porque eso no es, eso estaba encima. Ahí está, por eso desapareció.
Bueno, ¿estamos bien hasta acá entonces? Sí. Sí. Hasta antes de que desaparezcan las cosas. Ah, no. Se va. No sé qué ocurre, pero todo se va. Ven cómo desaparece solo, ¿no? Sí. Sí. Está embrujada la computadora. Guardar. Bien. Vamos a hacerlo de nuevo, si no perdemos más tiempo en tratar de recuperar. Y ahora cada vez que hago clic aparece, es una cosa de locos. A ver, vamos a hacerlo así. Ahí está. ¿Sí? Ahí más o menos recuperé el asunto. Y este era c al cuadrado, ¿no? Sí. Ahora, para resolver esto es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática donde tenemos, voy a abrir otro para que se entienda mejor, donde tenemos 5 al cuadrado, o 5 metros al cuadrado, si lo hacemos con la unidad, igual a 3 al cuadrado más c al cuadrado. 5 al cuadrado, ¿cuánto da? 25. 25. ¿Y 3 al cuadrado? 9. 9. Entonces tengo, fíjense que es el mismo triángulo que el que resolvimos en la filmina anterior. Sí. El 9 que pasa restando para allá y me queda la raíz de 16. 16. 25 menos 9, 16. O sea que C es igual a ¿cuánto? 8. 4. ¿Cómo 8? 8 por 8 Ah, es 4. 64. ¿Sí? 4. Es igual a 4. Aunque eso no parezca un 4, sí, es igual a 4. Entonces, ahora ya tenemos la altura. ¿Cuál es la altura? 4. 4. La altura es 4 y tengo un triángulo. Vamos acá. Me gustaría saber cómo crear una nueva hoja en esto y la verdad, vamos a cubrirlo con algo y ya. Ahí está. Vamos a taparlo con una nueva nota. Tenemos, dijimos entonces, un triángulo donde la base es ¿cuánto? ¿Dónde lo dejé? ¿La base es cuánto? 7 metros. Y la altura que la hallamos recién, ¿cuánto es? 4 metros. 4 metros. Entonces tenemos una base ¿en qué color está esto? ¿Color de texto? Negro. Ahí sí, ¿no? Tenemos una base de 7, dijimos, o me acuerdo mal yo. ¿7 metros? 7 metros. Bien, una base de 7 metros y una altura, que dijimos que es el segmento que va de forma perpendicular desde la base hasta el vértice contrario, ¿sí? Aproximadamente sería por ahí. Dijimos que la altura mide ¿cuánto? 4 metros. 4 metros. Y dijimos que la fórmula del área es, ¿se acuerdan? Base por altura. Base por altura dividido 2, ¿no? Dividido. Sí. Dijimos que el área es igual a base por altura dividido 2. Sabemos cuánto vale la base, sabemos cuánto mide, perdón, la base y cuánto mide la altura, ¿o no? ¿Cuánto mide la base? 3 metros. No.
Toda la 7 base era metros. 7 metros. Toda la base, claro, vos estás mirando una parte de la base. Toda la Claro. base es 7 metros, entonces tenemos 7 metros por altura. ¿Cuánto es la altura? 4 metros. 4 metros. Y a eso lo dividimos por 2. Ahora, resolviendo eso, tenemos que el área es igual a 7 metros por 4 metros. 7 por 4. 28. 28. 28. ¿Y metros por metros? ¿Metros cuadrados? Entonces tenemos 28 metros, ¿sí? Cuadrados dividido 2. Como yo no tengo la posibilidad de hacer un cuadrado, con esto, a ver si... ¿Dónde estaría el lápiz acá? El lápiz, vamos a poner el lápiz negro acá, se lo agrego acá. ¿Sí? Quedó horrible, vamos a ponérselo más grueso. Lápiz. Con esto le aumento el grosor. Negro. 2. ¿Sí? Ahora, 28 dividido 2, ¿cuánto es? 14. 14. Y 28 metros, 28 metros cuadrados dividido 2, ¿cuánto es? Es la misma la respuesta, pero con metros cuadrados, ¿o no? 28 metros Claro. cuadrados dividido 2. Si 28 dividido 2 es 14, 28 metros cuadrados dividido 2 es 14 metros cuadrados. cuadrados. No, No, nada que ver. el 2 resultó... Uy, ahí se me bajó el 2. Siempre hay un problema. El 2 resultó... El 14 resultó de dividir al 28, ¿sí? Sí. Lo que me falta ahí, ¿qué es? El El cuadrado. ¿Sí? Entonces el área de un triángulo de base 7 y altura 4 es 14 metros cuadrados. ¿Se entendió? Sí. ¿Consultas, Sí. dudas? Ninguna. Porque por lo que yo veo, estaríamos terminando con el diagnóstico y estuvimos casi 2 horas. Yo supongo que van a tener mucho para estudiar si hasta ahora no lo hicieron. Y les quería decir que vayamos a la Classroom. A ver. Yo entré hoy a Classroom, ¿no? Sí. No, Oye, Residente no. Residente. Perdón por eso. Ahora, además de saber que me gustan los Simpsons, ya sabe que me gusta Residente. Es complicado, vieron en los tiempos que corren guardar algo de la vida privada. Vamos a ir a Classroom. Vamos a ir a cuarto, décima o cuarta octava. Vamos a entrar a la carpeta de matemática. Les quiero mostrar lo siguiente. El material 2 y el 1 son los que vimos hoy, que son el diagnóstico y la resolución del diagnóstico. El material 3 es la resolución, o sea, un formulario para resolver que ustedes tenían que completar y enviar, donde se evalúan los temas que estábamos viendo hasta acá, ¿sí? Teorema de Pitágoras, sistemas de ecuaciones, ¿sí? El material 4 es la resolución del formulario, donde se vuelven a explicar esos temas, en definitiva, ¿sí? Teorema de Pitágoras, función lineal, representación de sistemas, resolución de sistemas clásicos. Acá lo tenía, si yo lo había hecho. Miren, lo había hecho yo y estaba buscando en internet. Acá en el material 4 tenemos la resolución de sistemas, también la explicación de esto de las rectas que se cortan, las rectas que se superponen, las rectas que son paralelas. ¿Qué más? En el material 5 hay otro formulario de Google donde se vuelve a evaluar temas de diagnóstico, porque si se los tomaba en una sola oportunidad me pareció que iba a ser mucho. Entonces, acá se tomó inecuaciones, cálculo de área, ¿ven? Sistemas de ecuaciones, ecuaciones cuadráticas. Todos temas que vimos hoy, ¿sí o no? Sí. Sí. En el material 6 se explica el segundo formulario, ¿sí? O sea que se sigue explicando los mismos temas que ya vimos, inecuaciones.
acá estaba, yo sabía que lo tenía. Se agrega, porque he recibido consultas al respecto, entonces lo agregué en las explicaciones, el tema este de qué significa cada intervalo y qué significa cada símbolo, si es mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, y cómo se representa y cómo se lee, ¿sí? Resolución de triángulos, cálculo de área, resolución de sistemas de ecuaciones, tablas de valores, resolución de ecuaciones cuadráticas, verificación. En el material 7 empezamos con trigonometría. Esto es lo que le digo, esto es cuando cerramos, digamos, con el estudio de triángulos. Uy, ¿qué pasó con esto? Bueno, en el material 7, que es el material de trigonometría, empezamos con el estudio de triángulos, que es más o menos una introducción de lo que vimos hasta recién, desde que dijimos la palabra triángulo en adelante. ¿Sí? Sí. Que es más o menos el tema que preconizó todo el año, que vimos todo el año, que es el estudio de los triángulos. Vimos razones trigonométricas. Trigonometría. Primera parte. A ver. Primera parte. ¿Por qué se ve así? A ver. Bien, ahí vamos. En este material se vio clasificación de triángulos por sus ángulos, por sus lados. A partir de acá quiero que empiecen a leer, ¿sí? Que en el aula de ustedes es el material que 7. A partir de acá quiero que empiecen a leer si no lo hicieron ya. Mi intención también es que puedan ver los demás y si después la clase está bien grabada, esta clase, y que escuchen también esto y que empiecen a leer si no leyeron a partir del material 7, teniendo esto, digamos, como base, las explicaciones que vimos hoy. El formulario 3 es el material 8, que otra vez fue a modo de compensatorio de quienes no habían presentado el formulario 1 y 2, por lo cual lo pueden omitir. El material 9 es la resolución de ese formulario, otra vez más de los mismos temas, y recién nos vamos al material 10, cuando se retomó con trigonometría, por lo cual estaría bueno, sería interesante, necesario, que para pensar en contenidos mínimos lean el material 8, el material 9, no, perdón, el 9 dijimos que no, el material 11, el 12 y el 14, porque el 13 es un formulario, ¿sí? Acá se explica el formulario. Dijimos entonces, ¿qué materiales? Así lo anotamos y no se nos pasa. El primero es El 7. 7. el 7, ¿no? Trigonometría El primera parte. 10. Sí. Materiales. 7, 10, 12. Y el 14. no, el 11 también me parece, trigonometría, actividad también. 11, 12 y Y 14. el 14. ¿Sí? Porque este formulario... Bueno, esta es la actividad también, claro. El 11 no tiene sentido. Porque, a ver, ¿por qué digo no tiene sentido? Porque van a abrir y va a decir actividad, ¿sí? Y va a haber actividades para resolver. Se les plantea cómo se hace esto. Y en el material 12 va a estar la resolución y la explicación de eso se hace así. Por eso digo, me interesa que lean los materiales de resolución, que son donde están las explicaciones. ¿Sí? El uso de la calculadora, el uso de la tabla de razones trigonométricas, y que sería lo que utilizaríamos para punto de partida para una segunda clase. ¿Sí? Así que voy a dejar de presentar. Así nos vemos. Si quieren pueden habilitar las cámaras. Llegamos hasta acá. La profe murió. Díganme qué les pareció la clase, si se entendió, si entendieron más así, si quieren tener una segunda clase pronto, cuándo. Yo no Sí, puedo profe, activar la cámara. Jimena, déjame hablar. Yo no puedo activar la cámara porque estoy desde la computadora de mi hermano. Así que... Pero sí me gustó, profe.
Jimena, Sí, profe, me gustó la clase y fuiste la única profesora que tuvo la iniciativa de querer una clase. Sí, eso es también verdad. soy la profesora que Muchas tardó mucho en gracias. tener grupo de WhatsApp. También soy la profesora que tardó mucho en tener grupo de WhatsApp. No, profe, ¿Ah, no? creo que tenemos, No quiero, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho. nos comunicamos Acuérdense que grabamos esto y que vamos a subirlo. Bueno, pero ellos también lo saben. No den nombres propios de nadie, no No, corresponde, no, seamos que respetuosos, no más todos o menos trabajamos igual. con 5 materias nomás, más o Bueno, menos. es un buen número, es un buen número. Sí, se podría decir que sí. Yo si ven que miro hacia algún lugar extraño es porque miro las fotitos, los iconitos de ustedes. No es que estoy mirando a algún lugar perdido, ¿eh? No, ¿Maite? Sí, se entendió la clase. Y me gustaría también tener otra clase así se explican más los temas. Bien, a ver, ¿qué les parece si la planeamos para dentro de 2 semanas, por ejemplo, y le damos más tiempo a los demás y a ustedes también para que lean el sí, material, para que vean la clase de nuevo, para que los demás vean la clase y la planeamos para el miércoles? A ver, vamos a ver un calendario. ¿Qué es hoy? 12. hoy es 12, miércoles 12 de agosto. Hoy es 12 y 14, 28, ¿no? Sí, no, pues. A ver, El 28 es viernes. Miércoles 26 podría ser, pero 28 es viernes. el 28 es viernes. Sí. 12 y 14, Sí. 26. Miren, quedé knockout. O sea, profesora de matemática y no sé sumar. Quedé knockout, cerebro limadísimo. Bien, por eso me daba viernes. Díganme ustedes, 12 y 14, 26. Que sea profesora de matemática no significa que no puedo tener lagunas, vacíos, olvidos, errores. Entonces, quedamos el miércoles 26. 6. Miércoles 26. Estoy buscando la pantalla, miren toda la cantidad de cosas que tengo abiertas. No pueden decir que no le puse onda. Y venía de grabar la clase de ciudadanía y tengo un montón de ventanas abiertas por eso, porque bueno, los chicos y chicas de ciudadanía están en una escuela donde hay poca conectividad en la comunidad educativa y decidí grabar un video y subirlo a YouTube para ver si los pueden ver de esa manera sin tener que descargarlo y un montón de cuestiones y me quedaron, estaba aprendiendo cosas, no sé hacer, entonces busco cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal cosa y más la clase de ustedes y quedaron un montón de... A ver, si me lo saco, ¿me escuchan o no? Sí, se escucha igual. Se escucha Se igual, claro, escucha, pero yo no lo escucho a leve, pero ustedes. se escucha. Yo no los escucho a ustedes, sino a ver si todavía no saco el micrófono, se nos corta el audio de la grabación, suponiendo que está funcionando. Entonces, quedamos para el miércoles. A ver si yo tengo algo para anotar, lo anoto acá, después lo paso. Quedamos para el miércoles 26 a la misma hora. Los materiales son esos. Sí, a las 3 está bien. Sí, está bien, Sara. Miércoles 26, 15 horas. Sí, Sí, Sí. Invitamos a los demás. ¿Ustedes tienen contacto con sus compañeros? no. No, con dos algunos. personas. Está el grupo en el que están todas las madres y alumnos. Ese nomás. Por Bueno, ahí nos podemos comunicar. si llegan a querer contar cómo fue la experiencia de tener una clase virtual, decirles a sus compañeros y compañeras si se quieren sumar, animar a que seamos más, digamos, porque si hay algo que está ocurriendo con la pandemia es que se profundiza la desigualdad, ¿no? Entonces ya quienes tenían por ahí una educación más deficitaria en un montón de sentidos, tienen una educación ahora más deficitaria aún, porque no tienen clases virtuales, porque, o sea, digo, imagino, ¿no? Y ya sé que vamos a grabar esto, pero no estamos diciendo nada malo. Yo supongo que en el high school, los profesores del high school deben estar dando clases virtuales, los pibes todos tienen computadora, todos tienen internet, todos tienen clases. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Sí. Sí, Y no es nada contra el high school. Digo, hay que buscar la forma de que los estudiantes, las estudiantes de las escuelas públicas, de barrios periféricos, populares, desfavorecidos, también tengan contenidos básicos garantizados, ¿no? sí. Digo, Sí, está bien, ok. si se suman
a convocar, digamos, a promocionar las clases de matemática y decir, chicos, chicas, súmense, estuvieron buenas, aprendemos, no sé, lo que se les ocurra. Sí, yo después puedo mandar un audio al grupo y también avisándoles que vamos a tener una segunda clase el miércoles 26. Bien, yo después voy a ver esto, voy a darles la información enseguida cuando corte con ustedes en el grupo, si tenemos audio en la clase, que esperemos que sí. Esperemos que sí. No les prometo nada porque la otra vez salió mal. Y si no, bueno, será la próxima. Yo seguiré investigando para grabar con audio y dejar de equivocarme. Y bueno, que sea hasta pronto, que tengan un buen pasar de días, unas buenas semanas y nos vemos dentro de 2 semanas. Bueno, 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 Hasta profe, luego. listo, entonces, hasta Gracias luego. chicos y chao. chicas por luego. estar. Chao. Gracias. Hasta luego.